comenzar esta lección de hoy, esta primera lección, haciendo más que nada un recuento del la primera parte de los libros históricos que tenía que ver con Josué, Jueces y Primera de Samuel. En Primera de Samuel, bueno, nosotros ya conocemos Josué y toda su historia, ya la vimos, no vamos a repasar eso, pero vamos a tomar como el comienzo de los reyes, el libro de Samuel, donde nosotros vemos en este libro, y ya estudiamos esta parte, el primer rey, donde comenzó la monarquía del pueblo de Israel, donde el pueblo ya no quería más jueces, no quería más líderes y no quiso seguir sometiéndose a la voluntad de Dios como su rey y señor. Querían tener un rey visible, querían tener un gobernante visible. Producto de eso, Dios concedió el deseo de su corazón, y el primer rey que se levantó en Israel fue Saúl. Ya conocemos toda la historia de Saúl en Primera de Samuel y Segunda de Samuel, donde también termina este libro con la asunción como rey David, sabiendo ya que Saúl, por su pecado, Dios lo sacó del reinado y puso a David, que era un hombre conforme a su corazón, al corazón de Dios. Por lo tanto, Samuel ungió a David como el rey conforme al corazón del Señor, donde comenzó su reinado, donde Israel comenzó a tener nuevamente un camino por el cual seguían al Señor. Comenzaron a alinear su camino con el Señor, a respetar a David como rey y verlo como un rey que agradaba y hacía la voluntad del Señor. Entonces nosotros vimos hasta el término de Segunda de Samuel la vida de David, y en esta primera etapa que vamos a comenzar a ver lo que es Primera de Reyes, vemos nosotros en este libro, los primeros capítulos, vemos la muerte de David. En esta primera etapa, en esta primera lección, vamos a ver el comienzo del reinado de Salomón. En Primera de Reyes, en el capítulo 1, cómo Salomón es coronado rey. En este capítulo vemos nosotros la muerte del rey David, y vemos cómo se corona a Salomón, su hijo. El primer capítulo comienza diciendo: cuando el rey David era ya viejo y avanzado en días, le cubría de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Entonces, la joven era hermosa, la que llevaron al rey, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Más bien esta mujer virgen que buscaron fue más que nada porque ya David era un hombre que ya llevaba una cantidad de años en una etapa de su ancianidad, donde ya el cuerpo normalmente de un anciano no toma calor fácilmente cuando ya está en sus últimos días, en su ocaso. Entonces se tenía que abrigar de alguna forma para que su cuerpo permanezca calentito y pueda extenderse un poco más su salud en los últimos días de su vida. Entonces, acá en este primer capítulo hacen la introducción con la vejez de David. Vemos también
que aquí se cierne una disputa por el trono entre Adonías, que era el hijo. En el versículo 5 dice: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué hacer así? Además, este era de muy hermoso parecer. Había nacido después de Absalón. Se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Aquí nosotros ya en estos capítulos vemos cómo antes ya, en el ocaso de su vida, ya en sus últimos días de David, cómo Adonías estaba ya maquinando en su corazón quedarse en el trono, como correspondía como el hijo mayor. Pero el Señor ya a David le había hablado de que el que iba a ocupar su trono iba a ser Salomón. Entonces, ya en la vejez de David ya como que no se ocupaba de estas cosas. Entonces, viene a su habitación cuando vieron la madre de Salomón, cuando vio Betsabé, cuando vio que Adonías estaba ya armando todo una trama con la gente que le apoyaba en querer usurpar el trono, ella fue a la habitación de David a hablarle al rey qué es lo que estaba pasando y que él debía apurarse para colocar en el trono a su hijo Salomón. Entonces, en el versículo 28 de este mismo capítulo 1, David declara rey a Salomón. Y entonces dice el rey David en el versículo 28, respondió y le dijo, en este caso a Betsabé: llamadme a Betsabé, o sea, a sus siervos, llamadme a Betsabé. Y ella entró en la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: viva Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciéndole reverencias al rey, dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey le dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gión. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono. Y él reinará por mí, porque a él ha escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y le dijo: amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. Entonces acá nosotros vemos en esta parte cómo en este primer capítulo suceden dos situaciones en las cuales va a comenzar el reinado de Salomón. Primero con Adonías, que quiere usurpar el trono, pero Betsabé, al ver esto, amonestó al rey cuando entró a su habitación, y después el rey recapacitó y dijo: no, esto se tiene que hacer rápido. Entonces, en esta circunstancia vemos en estos capítulos cómo David declara rey a Salomón, su hijo. Entonces, vamos avanzando y viendo la ancianidad de David, Adonías como usurpador del trono, y David proclamado rey, y David proclamando rey a Salomón. Eso es lo que nosotros vemos en este primer capítulo.
Acá después, en los restantes capítulos que estamos viendo, vamos a ver en el segundo capítulo donde David, el mandato de David a Salomón. Esto es muy importante porque el rey David le dice a Salomón qué es lo que él tiene que hacer. En este capítulo, si lo leemos, dice en el versículo 1, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todo en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Acá David declara el mandato que Dios le dio en el momento que Salomón subió al trono. Entonces, ¿qué es lo que le pedía el Señor a Salomón? Guardar, dice, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Si él guardara todos los preceptos, todos los estatutos, y hiciera conforme a Jehová, su reino iba a ser un reino próspero. Pero caminando en esta historia de Salomón, vamos a ver varios traspiés que tiene Salomón, que esto hace que su reinado llegue a un ocaso. Entonces, acá en este capítulo 2 nosotros vemos cómo recibe el mandato de Dios a través de su padre David, y vemos la muerte de David. Y en el mismo capítulo 2, versículo 10 dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. ¿Qué nos dice acá su palabra? Que su reinado fue firme. Fue un hombre que cuando el Señor le dijo que quería pedirle, sentado en el trono de Israel, él le pidió sabiduría. Y yo creo que no hay cosa más sabia que pidió Salomón que la sabiduría al Padre. Y eso agradó el corazón del Señor. Entonces, vemos en este capítulo 2 la muerte de David y el establecimiento del trono de Salomón. Cuando Salomón se enteró de que Adonías había querido usurpar el trono, no quiso comenzar su reinado con una muerte. Por lo tanto, le dijo que se fuera a su casa, que se vaya, no lo quería con él. Pero caminando entre la ascensión al trono de Salomón y la muerte de David, vuelve Adonías a pedir algo al rey, y lo hace a través de su madre, Betsabé. Entonces, por aquí ya viene nuevamente Adonías con un corazón torcido a ver qué es lo que hacía Salomón. Y lo hace a través de su madre, pidiéndole a su madre, y eso lo vemos en el versículo 13 en adelante, dice que Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, su madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida en paz? Él respondió sí. Le dijo que sí, que su venida al reino era de paz. Entonces enseguida dijo, una palabra tengo que decir, y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano.
porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, le dice, no me las niegues. Y ella le dijo, habla. Entonces, él dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag sunamita por mujer. Y Betsabé le dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibir y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. E hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, así me haga Dios. Y ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado, me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Adonías había entrado al reino a través de la madre de David para hacer una petición engañosa. Esta petición engañosa fue pedir una de las concubinas que tenía Salomón. Si nosotros nos remontamos al reinado de David, cuando David fue perseguido por su hijo, cuando su hijo quiso apoderarse del trono, él fue y a vista del pueblo se acostó con todas las concubinas. Y eso tenía un significado en el pueblo de Israel. Si en este caso Salomón hubiese accedido a la petición de Adonías, ¿qué hubiese estado haciendo? Legalmente hubiese estado entregando el trono a Adonías. Adonías sigilosamente quería ver si Salomón le concedía su petición, pero eso iba a ser el fin de su reinado. Como se veía por norma, por ley, tenía que haber entregado el trono a Adonías. Las concubinas pertenecían al rey y nadie más podía ser parte, o en este caso él no podía estar entregando una de sus concubinas a alguno de sus hermanos, o en este caso como lo quería Adonías. No podía hacerlo. Y esta fue una prueba en el fondo que tuvo Salomón, porque fue su madre la que se lo pidió. Y su madre le dijo que no le negara la petición, y él le dijo que no se le iba a negar. Pero todo lo concerniente al reino era parte del rey. Y en este caso el rey era Salomón. Y su madre solamente era su madre. Él no podía reinar bajo una petición o bajo las solicitudes de su madre en todo lo que concernía al reino. El reino lo gobernaba él bajo el poder de Dios y bajo los preceptos y estatutos que Dios le había mandado. Y uno de estos preceptos y uno de estos mandamientos era que el rey no podía estar entregando sus concubinas cuando eran para él. Era una norma y una ley de ese tiempo. Entonces acá vemos a Salomón con una primera
prueba en su reinado. Bueno, la primera fue igual con Adonías, pero que quería usurpar el trono. En esta ocasión, estando ya Salomón en el trono, quería usar la parte más emocional de un hijo, que es su madre. Entonces acá vemos cómo el comienzo del reinado de Salomón fue un comienzo de seguridad en lo que él estaba haciendo. Un comienzo de un reinado próspero, de un comienzo de un prototipo de un rey sabio. Su capacidad de discernir y de gobernar se muestra en la historia, se muestra esa capacidad. Y también se muestra la capacidad de reinar en otro episodio que vivió también en su reinado, que se encuentra en el capítulo 3. Estos son episodios que son como pruebas que vinieron en su primer tiempo de reinado. Acá en esta primera prueba fue entregarle una de sus concubinas a su hermano Adonías, lo cual provocó y llevó a su muerte a Adonías. Porque sabía Salomón que si seguía Adonías vivo, que ya le había perdonado la primera vez su vida, esta segunda vez ya no se la perdonó porque iba a ser un tropiezo en su reinado. Iba a buscar Adonías la forma de usurpar y de sacar a Salomón de su reinado. Entonces, para evitar este hombre, que era su hermano en este caso, para que no siga siendo una piedra de tropiezo, la tuvo que sacar. Y esto provocó la muerte de su hermano. Y en el capítulo 3 vamos viendo también cómo Dios entrega sabiduría a Salomón. Dice Salomón en el capítulo 3, hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre y solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Él iba, dice el rey, a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo, David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni con número por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre los buenos y los malos, porque ¿quién podrá gobernar en tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste mar para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha hablado antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en tus días. Y si
anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén. Y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocausto, y se ofreció sacrificio de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres, en este caso acá, en este capítulo 3, en estos primeros versículos, hasta el versículo 15, nosotros vemos cómo Jehová se presentó en sueños delante de Salomón, y cuando Dios le dijo qué es lo que quería para él pidió sabiduría. Porque dice en uno de sus versículos, yo soy joven. Se supone que Salomón no tenía más allá de 20 y tantos años. Su juventud le podía pasar la cuenta. Y él sabiamente pidió sabiduría. Porque Israel ya no era una nación pequeña, Israel era una enorme nación que en el caso de Salomón como rey tan joven, y yo creo que teniendo latente en su corazón lo que su padre antes de morir le dijo, que anduviera en los preceptos del Señor, en sus mandamientos, en sus estatutos, él no quería en sus primeros años de reinado fallarle al Señor y fallarle a su padre. Entonces por esto en el minuto que él en su corazón tuvo que pedir algo, pidió sabiduría. Y a Dios le agradó eso. Le agradó el que él haya pedido sabiduría al Señor para poder gobernar esta nación. No pidió riquezas, no pidió traer a sus enemigos entre sus pies, no pidió nada de eso, pidió sabiduría. Porque si hay algo que a Salomón lo caracterizaba, era porque era un hombre de paz. Siendo así, él cuando comenzó su reinado no hizo dar muerte a Adonías, sino le perdonó la vida y lo mandó lejos. Eso hablaba de un corazón lleno de paz. Entonces comienza Salomón un reinado esplendoroso, un reinado en el cual a través de estos capítulos que hemos visto y estos primeros tiempos, vemos que Salomón fue un gran administrador dentro del reino. Si nosotros vamos estudiando más adelante estos capítulos, que no vamos a entrar en profundidad en cada capítulo, si no estoy haciendo un bosquejo de su primera etapa del rey Salomón para que entendamos cómo comenzó su reinado, cómo comenzó a reinar tan joven, y vemos ciertos puntos claves en su reinado que son su corazón dispuesto a obedecer a la voz del Señor, a seguir sus mandamientos, y el Señor le dice que si él viviere bajo sus estatutos y guardare sus mandamientos, dice, yo alargaré tus días. O sea, su reinado sería largo y próspero, como lo fue de lo de su padre. Entonces, producto al despertar Salomón de este sueño que estuvo, él fue y levantó, rindió holocausto en Jerusalén, se presentó, dice, delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocausto y ofreció sacrificios de paz. Entonces, y dio un banquete muy grande, porque el Señor le había otorgado la petición de su corazón. Entonces nosotros de aquí en adelante vemos cómo comenzó el reino de Salomón. En el capítulo 4 vemos cómo los oficiales y gobernadores de Salomón los eligió él y reinó en este caso sobre toda Israel. Tenía Salomón dos gobernadores sobre todo Israel, dos gobernadores, los cuales lo mantenían al rey y a su casa. En este caso, dice, cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en el monte de Efraín, y el hijo de Descar en Macás, en Saabim, en Bet-Semes, en Elón y en Bet-Anam. Entonces aquí nosotros vemos cómo Salomón comenzó a gobernar sabiamente, teniendo bajo su mandato
2 gobernadores sobre todo Israel, los cuales abastecían su reino, los cuales traían todas las ganancias. Entonces sabemos que Salomón fue un gran administrador en el reino. En este caso contó con muchos colaboradores en su gobierno. David sabiamente dividió el reino en provincias y puso gobernadores al frente de las mismas. Entonces vemos cómo Salomón comenzó estratégicamente a gobernar Israel, una nación ya numerosamente grande. Hizo que el territorio se dividiera en provincias, sin embargo, para que no hubieran, para evitar ese arraigamiento nacionalista en el fondo, hizo que el territorio de estas provincias no coincidieran con la tradicional división en tribus, ¿no? Salomón no dividió estas provincias de acuerdo a las tribus. En este caso las dividió conforme a cómo estaban como provincia. Pudo ser una parte de la tribu de Judá en un lado, una porción, y en otro lado. O sea, estratégicamente él quiso que Israel comenzara a ser una sola nación sin que estén divididos por tribus. Y para esto puso gobernadores. Entonces, si nosotros vamos encaminando este gobierno de Salomón, vemos cómo comenzó a prosperar en riquezas, en todo lo que él iba avanzando. Dios lo iba prosperando, porque sabiamente él comenzó a reinar de una forma tan sabia como lo que él pidió, para que las naciones estuvieran conforme y vivieran en una época, como se le llamó a esta época, una época de oro. En este caso, su apogeo en todo su reinado fue siendo un reinado que se mantenía sólido, que se mantenía firme, que se mantenía en mucho, con riquezas. Dios fue entregando todo lo que el Señor entregó a Salomón, producto de su obediencia, producto de obedecer sus mandatos. Vamos avanzando nosotros. La sabiduría de Salomón es efectiva porque lo puso en práctica, dice su palabra. Salomón comenzó a reinar sabiamente, y sobre eso también vino una tremenda responsabilidad sobre él, producto por lo cual pidió sabiduría. Pero esta gran responsabilidad de mantener unida una nación, vienen también con él muchos desafíos. Entonces, cuando vamos hablando nosotros de la sabiduría de Salomón, dice que Dios, cuando entregó sabiduría y se entregó, dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está en las orillas del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán Calcol y Darda, hijo de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y dice que compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro, desde el Líbano hasta el hisopo, que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Vemos aquí que el periodo que abarca este libro de Primera de Reyes cubre una edad de oro de la literatura, de sabiduría hebrea, porque fue durante estos años que Salomón escribió el Cantar de los Cantares.
como lo dice acá en los versículos 29 al 34 en el capítulo 4. Acá queda plasmado cómo fue la sabiduría que recibió Salomón. Dice que fue una sabiduría muy grande y muy ancha conforme al corazón, y en la anchura, dice, de su corazón, como la arena que está en la orilla del mar. La arena nadie la ha podido contar. Eso significa que la sabiduría que llegó a Salomón de parte del Señor no es contable. Ningún rey obtuvo la sabiduría que Salomón, ni aun su padre, la sabiduría que Salomón le entregó al Señor. Entonces vemos acá nosotros que este periodo fue un periodo de oro, tanto en la literatura, hizo en este caso que tuvo Salomón, porque acá nosotros vemos que vemos también que aquí Salomón disertó y compuso en ese tiempo 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. O sea, Salomón era un poeta, era un hombre que todo lo que Dios le daba lo hacía poesía, que todo lo que él sentía en su corazón como rey lo llevaba a la poesía, lo llevaba a los proverbios, lo llevaba a ser un hombre lleno de literatura. Y esta literatura era una literatura sabia, porque venía de Dios. Entonces fueron, como decía, estos años de Salomón llenos de cantares, de proverbios, y eso lo vemos nosotros en los mismos libros de cantares, en los mismos libros de proverbios, en el mismo libro de Eclesiastés. Estos libros describen el reino de Salomón sobre la monarquía, la unidad de Israel y Judá. Más adelante nosotros lo vemos acá, cómo se describe la sabiduría de David. Y en el apogeo de su sabiduría, en el apogeo de sus escritos, de todo lo que compuso, viene la preparación de la construcción del templo. Nosotros acá vemos el primer templo que levantó y que lo predijo a través de su hijo David cuando estaba en el trono. Lo dio a conocer el Señor a través de David, que no iba a ser él el que iba a construir el templo, sino iba a ser su hijo. Entonces aquí vemos en el capítulo 5 cómo Salomón, a través del rey de Tiro, comienza ya a tener los planos para construir y tener todo el material para construir el templo. Y acá vemos un hombre que es Hiram, el rey de Tiro, y este hombre amaba mucho a Salomón. Era un hombre que nosotros vimos también cuando David ofreció construir el templo. Bueno, en este caso le dijo que por medio de Natán le dijo que él no construiría el templo. Dios quería que un hombre de paz, no un guerrero, construyera su casa de oración. Ese es un punto muy clave. David era un hombre de guerra. David fue un hombre de conquista, a diferencia de Salomón, que subió al trono como un hombre de paz. Entonces es por eso que Jehová Dios, a través del profeta Natán, le dijo a David que él no construiría el templo, porque su templo sería construido por un hombre de paz. Entonces aquí es donde entra este hombre que tiene, Hiram se llama el rey de Tiro, que es el lugar donde se daban los mejores árboles para construir. Y es este hombre que trae todos los implementos para construir el templo de Jehová. Entonces nosotros vemos aquí en el capítulo 5 cómo se detalla todo lo que pide y todo lo que se va a utilizar para construir el templo. Y en el capítulo 6 nosotros vemos cómo Salomón comienza a edificar el templo. En el año, dice, 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto,
el cuarto año del príncipe del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes del segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová. Entonces acá dice que en el cuarto año del príncipe del rey de Salomón sobre Israel, comienza a edificar el templo. Y aquí también detalla cómo fue construido el templo de Israel y también otros edificios mobiliarios del templo. Todo eso se comenzó en este capítulo 6. En el capítulo 7 habla de que él construyó su propia casa en 13 años y la terminó toda. Después edificó Salomón su propia casa. Después de haber construido el templo, construyó su propia casa. En 13 años la terminó. ¿Se imaginan qué tipo de casa construyó Salomón? Que demoró 13 años. Y ahí también destaca todo el resto de construcciones que hizo. Edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía, dice, 100 codos de longitud. Y estaba cubierta de tablas de cedro. El cedro era un árbol que tenía mucha resistencia. Y después dice que hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar el pórtico del juicio, dice, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Entonces aquí en el capítulo 7 igual vemos la construcción y también vemos las mobiliarias del templo, todo lo que es en cuanto a la construcción del templo y su casa de Salomón. Entonces vemos nosotros acá avanzando. En el capítulo 7 y 8 vemos cómo Salomón traslada el arca al templo, dedicación del templo. Cuando ya él terminó el templo, trasladó el arca al templo. En el capítulo 8 vemos el sacrificio de Salomón, la dedicación del templo, el pacto, en este caso de Dios con Salomón. Y vemos nosotros cómo Salomón hace próspera esta nación. Y nosotros así, si vamos avanzando, vemos también todos los mobiliarios que utilizó, así como en la época de Moisés se construyó el tabernáculo. Acá hay muchos capítulos que nos habla de la construcción del templo, así como también en el tabernáculo hubieron capítulos que se dedicaron a la construcción, a todos los utensilios. Asimismo aquí habla también de todos los mobiliarios que se estuvieron construyendo para el templo. Entonces nosotros vemos cómo Salomón, dentro de su apogeo, vemos cómo él fue creciendo en todo, en riquezas. Vemos la construcción de estos templos, del templo de Salomón, del templo que se levantó para Jehová, el templo de Jerusalén. Vemos cómo gozaba Salomón de una riqueza esplendorosa. Por eso se llamó la época de oro. Esta etapa de reinado de Salomón llegó a un esplendor tan grande que todas las naciones de su alrededor veían cómo Israel era una tremenda nación y no se atrevían a ir en contra de ello porque eran tiempos en que Egipto y los filisteos estaban en una decadencia. Entonces fue una época esplendorosa, fue una época en que Salomón construyó 2 ciudades para almacenar todos sus caballos que tenía, todos sus armamentos de guerra. 3 ciudades importantes donde almacenó carruajes militares para seguridad. Además, él fortificó 2 ciudades más para protegerse de las incursiones desde el territorio filisteo, dice. Se presentan asuntos administrativos del rey y sus programas económicos, como también cuestiones acerca de sus relaciones extranjeras. Entonces, se resumen las construcciones de Salomón, especialmente la construcción
y dedicación del templo, encontrándose en esta gloriosa situación, en una etapa de esplendor de todo lo que había construido. Imagínense, construyó 3 ciudades para almacenar sus carruajes militares, para mantener una cantidad enorme de carruajes de guerra, por si se presentaba en algún minuto algún inconveniente con las ciudades vecinas. Pero yo creo que nadie se iba a atrever a arremeter contra esta gran nación que estaba en todo su esplendor. Entonces nosotros en esta primera parte estamos viendo todo el esplendor. En la segunda lección, encontrándose en este esplendor, no sé si se recuerdan en el capítulo donde pidió sabiduría, en el capítulo 3, quiero detenerme en ese punto para terminar la lección, que dice en el versículo 1, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Acá quiero quedarme con esa reflexión. Si bien es cierto, en esos tiempos se hacían alianza con las naciones vecinas, haciendo parentesco, para que no haya guerra entre las naciones. Esa fue una piedrecilla en el zapato de Salomón, viendo todo su esplendor con el cual comenzó y hasta este minuto que llevamos exhortando todo lo que él hizo en este tiempo. Vamos a ver después de todo un esplendor el contraste. ¿Qué es lo que llevó a Salomón a la decadencia espiritual? Todo lo que él estaba haciendo bien, en algún lado, en algún minuto de su caminar con el Señor, hizo algo que no debió haber hecho. Lo cual después de todos los años de esplendor, vino a traer una decadencia espiritual, sin él haberse dado cuenta de lo que estaba haciendo. Cometió un pecado. Es un pecado que igual lo vimos latente en los otros líderes, en el caso de su padre David. Pero quedaremos hasta acá para continuar la próxima lección, en la cual veremos su decadencia espiritual y sus consecuencias, el castigo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero en el Señor que a través de este poco tiempo hayamos entendido lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Su palabra bien clara lo dice. Si andamos en sus mandamientos, si obedecemos sus estatutos, nuestra vida será próspera. Nuestra vida será una vida de la cual recibiremos del cielo, del trono de Dios, sus riquezas. Lo que necesitemos lo recibiremos de Él. Pero siempre hay que tener la lámpara encendida para no tropezar. Y si hay un tropezo, saber levantarse en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga y nos vemos.